Hoy vamos a tratar de escudriñar un poco la importancia que tenía la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es una escuela que se da en España en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, y fue redescubierta por el austríaco Joseph Schumpeter, que de alguna manera trató de determinar que las ideas liberales que se manejaron después en la escuela austríaca de economía no eran tan auténticas, sino que ya existía un precursor de la misma, que es la escuela de Salamanca. En la escuela de Salamanca se logra determinar por parte de muchos teólogos la forma correcta en que se debería manejar el concepto del dinero, del precio y de los costos. Resulta que cuando España en 1492 descubre América, esto originó que apareciera bastante oro y plata que venía de América hacia Sevilla, y resultaba que cuando el dinero, sobre todo la plata y el oro, se transformaba en dinero, las cosas con las que se vendían telas, frutas y todo tipo de mercancías, en lugar de bajar el precio, subía su precio. Y entonces, ¿cómo explicaban que este precio subía si, entre comillas, ahora había más dinero que antes? Pues resulta que estas personas, visionarios, logran determinar que el dinero también es un objeto de transacción. Entre los personajes más importantes tenemos a Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, salamanquino, dominico, él era un personaje lúcido, sus cátedras eran muy solicitadas, se llenaban normalmente sus salones de clase. Él, mucho de lo que decía era hablar sobre las libertades humanas, lo que hoy en día vendría siendo los derechos humanos. Entonces él hablaba mucho del concepto de libertad y de responsabilidad humana, siendo prácticamente el primer personaje importante que maneja las ideas de la economía y del comercio de una manera individual. Recordémonos que todos estos personajes están en el Renacimiento, son resultado de ese pensamiento renacentista. Francisco de Vitoria fue compañero de aulas de Francisco Marroquín, y Francisco Marroquín, cuando viene a América y anda en estas tierras de Guatemala, no le parecía la forma en que Pedro de Alvarado estaba haciendo los conceptos de administración social, porque él venía de la misma línea de Francisco de Vitoria. Se carteaba con Carlos V, exponiéndole las inconsistencias filosóficas, teológicas y sobre todo de filosofía moral, que en ese momento era prácticamente la base que sustentaba a todos estos teólogos. De allí que se suprime la encomienda y se suprime también la esclavitud, precisamente bajo estas ideas de la Escuela de Salamanca. Diego de Covarrubias trabaja mucho el concepto de la teoría del precio, y entonces decía, ¿cómo es posible que el precio de las cosas suba o baje si la moneda está siendo controlada por el gobierno? Y realmente los reyes que gobernaran la moneda hacían un gran daño. ¿Por qué? Porque podían generar una inflación y podrían generar cierto tipo de pensamientos sobre la población que automáticamente encarecía precios. Entonces, el manejar, el manipular las monedas en esta época ya daba como resultado precios variables dependiendo de si había abundancia de la misma o si perdía el valor y por lo tanto escaseaba. Martín de Azpilicueta, él trabajó el concepto de costos y precios. ¿Cómo realmente tener, qué es más importante, el costo de las cosas o el precio de algo? ¿O cómo se determinaba una cosa de la otra? Resultaba que normalmente en las monarquías manipulaban esto para que los precios tuvieran el concepto del precio tope, y entonces el costo de las cosas podía bajar la calidad. Y llega Martín de Azpilicueta a pensar en una teoría cuantitativa del dinero, donde él decía es que el costo y el precio de las cosas depende de la subjetividad de la transacción. Viene siendo a raíz del contrato entre dos personas. No tiene que ser impuesta ni manipulada por una tercera, en este caso el gobierno.
Juan de Lugo habla mucho del dinamismo social. Las cosas no son estáticas. La manera en que se hacían las transacciones hace un siglo no son como las que se hacen ahora y como las que se harán después. Entonces él analizaba mucho las ideas dinámicas para que de esta forma pudiese entenderse la forma en que la sociedad se comportaba desde el punto de vista económico. Luis de Molina decía, vamos a trabajar el precio justo. El precio justo debe de ser de tal forma que nadie tiene que ultrajar a otra persona, de irse encima de alguien, incluso de sin ser violento, sino que el precio justo era lo pactado entre dos o más personas para hacer una transacción comercial. Juan de Mariana, que es la última generación prácticamente en cuanto a la escuela de Salamanca, aunque él no es salamantino, sino que él es de Alcalá de Henares, pero venía bajo toda la influencia de Salamanca, fue compañero de Luis de Molina, jesuitas. Él trabajó mucho la idea de el bajar impuestos, que las personas incluso tuvieran la propia voluntad de pagar los impuestos porque les nacía de forma voluntaria y solidaria hacia el gobernante. El gobierno más pequeño, todo esto, y lo trata de reflejar en varias obras. Juan de Mariana era un erudito español que sobresalió en Alcalá de Henares, luego lo llevan a Roma, en Roma da clases en la Universidad de Roma, también llega a Loreto, posteriormente se traslada a Sicilia, donde llega a ser incluso rector de la universidad, y de allí fue llamado a la Universidad de la Sorbonne en Francia, en París, y bueno, allí era tan cotizadas sus clases que las personas incluso se peleaban en el balcón de la ventana del salón para poderle escuchar. Juan de Mariana es un erudito que llega a Francia en un mal momento. ¿Por qué? Porque pues llega a presenciar la famosa noche de San Bartolomé en el año de 1572, donde protestantes y católicos en una noche de barbarie humana se destruyen. Y él a partir de allí pide ser jubilado porque con apenas 36 años pide esto y se traslada a Toledo en España. Allí él quiere tener una vida más apacible, tratando de llegar a generar un pensamiento más filosófico, moralista y teológico, pero bueno, él era un erudito y entonces le empezaban a consultar. Tuvieron muchas encomiendas. Una de ellas, por ejemplo, el manejo de la Biblia políglota. Él le tocaba decidir si eso era correcto o no, y claro, acepta que tiene que ser políglota cuando todo el mundo pensaba que él iba a decir que no. Que tuviera que trabajar el índice de libros prohibidos por la iglesia. Al principio él se niega, pero luego, como es una encomienda que se le da, pues él hace su índice. Él trabaja mucho la forma de poder instruir a Felipe III, no siendo el preceptor, pero el preceptor le pide ayuda a él para que Felipe III pudiese tener la posibilidad de tener una buena instrucción, hijo de Felipe II. Y entonces Felipe III recibe las instrucciones que él le da sobre bajar impuestos, sobre que el príncipe debería de ser el primer personaje que en una guerra estuviese al frente de los batallones, para que no se lanzara a las guerras de manera indiscriminadas. Trabajó también la idea de la libertad, de la responsabilidad individual, y bueno, cuando Felipe II fallece, Felipe III asume el poder y lo que primero hace es precisamente todo lo contrario. A ver, así como existía Nicolás Maquiavelo, que le escribe un libro al príncipe en Florencia, aquí Juan de Mariana hace exactamente lo mismo. El libro sale publicado al fallecimiento de Felipe II, como diciendo, bueno, esto es lo que se le enseñó a Felipe III, vamos a ver cómo trabaja. Resulta todo lo contrario. Resellan las monedas, eso quiere decir que una moneda de 4 pesos la transformaban en 8, solamente resellándola, y esto generaba
inflación, porque el dinero que tenía la monarquía, con eso compraban cosas, con un dinero de un valor falso. Él escribe la obra de Monetae Mutatione. Esta obra realmente lo lleva a él a la cárcel porque cabal expone lo que estaba haciendo el gobierno, en este caso la monarquía de Felipe III. Pasa 10 meses en la cárcel y bueno, él es un personaje que trató de hacer las cosas bien. En España realmente no se logró acentuar muy bien todos los pensamientos que estas personas hicieron, pero hubo una influencia a nivel de toda Europa. Influencia a John Locke en Inglaterra, a Hugo Grocio en Holanda, y precisamente los argumentos de Juan de Mariana que Hugo Grocio trabaja es precisamente para defender la libertad de las flotas marinas que hay en Holanda, que en ese momento era monopolio de Portugal. También llega a influenciar a Francia e Italia. Casi todas las revoluciones que se dan posteriormente, y sobre todo en América, utilizan argumentos de Juan de Mariana para buscar esa libertad. En realidad, hoy en día, estos personajes se estudian con un respeto y admiración porque teniendo un gran avance en el pensamiento filosófico, pues nos dieron a todo el mundo cambios que no se sabían exactamente por qué se habían realizado. En América la encomienda se logra evitar, las leyes nuevas que se dictan contra la esclavitud también vienen a raíz de esta escuela de Salamanca. Muchas gracias.